nosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús reunió a los 12 y les dio la autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto. Cuando los reciban en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Pero donde no los quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra ellos. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva y hacían curaciones en todos los lugares. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios ya en este miércoles de la semana 25 en nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 6. El gran envío de parte de nuestro Señor Jesucristo exclusivamente a los 12. Con un tema que ya conocemos nosotros, hermanos y hermanas: el poder, la autoridad delegada por parte de nuestro Señor Jesucristo en materia de que pudiesen proclamar el reino de los cielos y sobre todo expulsar demonios, los exorcismos, el poder de sanar también, grandes signos y milagros que acompañan a estos discípulos de Cristo. También la exigencia de ligeros de equipaje. Todo eso, hermanos y hermanas, lo vamos a discutir hoy, pero desde un punto de vista que yo creo que sería bueno meditarlo y reflexionarlo hoy, porque este evangelio lo hemos visto a través de otros evangelios en otros momentos, bajo otra temática. Pero hoy, hermanos y hermanas, pensar en esto, y quiero que pensemos en esto para nosotros meditar y reflexionar la palabra de Dios. ¿Conoces tu persona o has estado tú en el caso donde a veces nos preguntamos: caramba, ¿sabes tú dónde habrá una misa de sanación? Porque me urge ir a una misa de sanación. ¿Has escuchado tú a alguna persona, o tal vez tú mismo te has preguntado: mira, ¿conoces a alguien que ore por los enfermos? Porque es que yo tengo una gran necesidad, o alguien tiene una gran necesidad de que le impongan las manos y oren sobre él o sobre ella. Hemos buscado también a un sacerdote, hermanos y hermanas, que tal vez tiene el poder de sanación. Exclusivamente llámate a Padre fulano, a Padre mengano, para que venga, para que ore, porque Él tiene el poder de sanación. Y fíjate, con estas preguntas lo que estamos haciendo es despertando la mente, claro, para lo que vamos a discutir hoy. Y lo que tenemos que entender es, hermanos y hermanas, que a veces nosotros, por estar buscando ciertos eventos, por estar buscando ciertos acontecimientos, ciertas actividades, ciertas misas de sanación, ciertas personas con el don de sanación, como que se nos olvida que todo eso que ocurre en cuanto a la sanación, y hemos mencionado, ocurre porque el poder lo tiene Dios, porque el poder viene de Jesús. Todo lo demás, hermanos y hermanas, lo ha recibido como una delegación o como un don por parte de Dios para sanar. Pero realmente esas personas, ese sacerdote, esa persona, esa misa de sanación, hermanos y hermanas, el poder está en Dios, no en la persona. Y esto es bueno que lo sepamos, porque a veces limitamos la obra de Dios en nosotros por condicionarla a ciertas personas y a ciertos eventos, para que entonces ocurran las cosas de Dios. Y eso lo tenemos que superar. Y yo quiero hablar de eso hoy especialmente porque hay un versículo aquí que nos va a enseñar cuál tiene que ser nuestra actitud en términos de estas preguntas. Idea fuerza para hoy, hermanos y hermanas. Si no hay quien ore por ti para sanar de tu aflicción, basta con que creas y supliques a Jesús, porque Él es el que tiene y de quien se origina toda sanidad. Eso es principio básico para todos nosotros. Hermanos y hermanas, la misión que Jesús le dio a estos 12 discípulos
que acabamos de leer en el Evangelio de hoy, para aquella época y entonces en aquel momento, hermanos y hermanas, era una donde Jesús lo que hizo fue delegarles la autoridad, el poder. La autoridad es de Jesús, viene de Jesús, quien es Dios, y se origina en Jesús, y Él lo que hace es que lo vuelve vicario, lo delega esa autoridad y ese poder. De esta manera, hermanos y hermanas, es que los discípulos, no por su propio poder, sino por la autoridad que les delegó Cristo, y ese poder, hermanos y hermanas, pueden expulsar los malos espíritus y pueden también sanar enfermedades, que es lo que estamos viendo hoy en el versículo 1. Luego, hemos visto a Jesucristo, hermanos y hermanas, establecer un orden para que esa autoridad que viene de Él y Él delega, ese poder que viene de Él y delega, se origina en Jesús, se lleve a cabo. Número 1, hay que anunciar primero la buena nueva del reino de Dios. La palabra de Dios ocurre primero. Y luego, en segundo lugar, van a devolver la salud a los enfermos. Fíjate que para Cristo hay un orden para que todo esto ocurra. Y eso lo vemos en el versículo 2 de hoy. Jesús, hermanos y hermanas, les advierte también que en esa misión que llevan, cuya autoridad y poder se origina en Él y Él la delega en ellos para que puedan ser sus colaboradores, van a ser recibidos en muchos lugares o van a ser hasta rechazados. Y Jesucristo los instruye sobre qué hacer en ambos casos. Eso es lo que leemos hoy, hermanos y hermanas, en los versículos 4 y 5 del Evangelio que acabamos de leer. Cuando los reciban en una casa, dice Jesucristo, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Muy bien, bienvenidos. Pero donde no los quieran recibir, porque eso también puede ocurrir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Y esto será un testimonio contra ellos. Y ahorita vamos a abundar sobre eso porque ahí está la base de la reflexión de hoy. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en cuanto a los mismos discípulos, también vemos en el Evangelio de hoy que Jesucristo tiene unos criterios y unas exigencias específicas. Se exige de parte del que ha recibido el poder y la autoridad por parte de Jesucristo para sanar, para proclamar su palabra, para expulsar demonios, un desprendimiento total. Eso es característico. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer en la misión, hermanos y hermanas, tiene un método para realizarse. O sea, esto no ocurre por cosas que son, pues, hermanos y hermanas, accidentales, ¿verdad? O cosas fortuitas. No, esto es una misión que viene sobre todo de parte de Dios. Esa obra, hermanos y hermanas, tiene un método, una forma de hacerse. Ese trabajo de la misión y sobre todo esa evangelización. Y hay que saber, hermanos y hermanas, también cómo ellos se acercan a las personas. Aquí hay un trato acerca de cómo acercarnos a las personas. Se trata de un nuevo camino, lo que Jesucristo está estableciendo hoy, hermanos y hermanas, para hacer la obra. Eso lo vemos nosotros específicamente en el versículo 3 de hoy. No lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto. Una exigencia bastante fuerte, hermanos y hermanas. Ese desprendimiento es como para que también uno se quite de encima que el poder es mío, que el don viene de mí. Yo confundir las cosas y buscar que las personas me elogien por lo que yo estoy haciendo en la misión proclamando la palabra de Dios, o porque he orado y han sanado, o porque el demonio ha salido por nuestra intercesión en la oración. O sea, es como fijar las cosas en quien las tenemos que fijar, y ese desprendimiento es sumamente importante dentro de esa misión. Están haciendo, hermanos y hermanas, el reino de Dios los discípulos, y cuando se sana, cuando se exorciza, cuando se predica la palabra de Dios, se hace el reino de Dios. Por lo tanto, no se trata de las cosas del mundo, no se trata de el reino del mundo. Con eso de ser ligeros de equipaje, que lo hemos visto en otras ocasiones, hermanos y hermanas,
y con tal independencia, porque aquí Cristo exige una gran independencia de todo tipo de ataduras, de las cosas del mundo y de la mentalidad del mundo, el discípulo, hermanos y hermanas, es una persona desprovista. Y tiene sentido lo que Jesucristo está haciendo, especialmente si yo soy una persona que me encargo de las cosas de Dios. Una persona desprovista. Esto es un signo de que una persona así, hermanos y hermanas, en verdad y junto a la verdad, es auténticamente libre. El discípulo, el que está en la vocación cristiana, totalmente libre, sin dependencias de nada de lo que son los logros, el éxito, los aplausos, los elogios, las superioridades del mundo. Todo eso se exige. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque la gloria es para Dios, porque la honra es para Dios, porque las grandezas son de Dios, los milagros son de Dios, las sanaciones son de Dios, que el demonio huya es de Dios la obra. Y el discípulo tiene que tener eso claro. Y también tenemos que tenerlo claro nosotros al entenderlo. En otras palabras, hermanos y hermanas, el discípulo tiene que estar libre de muchas basuras del mundo, que a veces esa basura se mete hasta en el mismo corazón de uno. Y por lo tanto, así, hermanos y hermanas, se logra la misión. Y de hecho, finalmente, el versículo 6 de hoy nos recuerda que los discípulos siguieron las instrucciones de Cristo, dieron prioridad a que el origen es de Dios, el que sana es Dios, el que expulsa los demonios es Dios, la palabra es de Dios, el que expulsa es Jesucristo, el que sana es Jesús, y la palabra viene de parte de Jesús. Y el versículo 6 dice, ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva y hacían sanaciones en todos los lugares. O sea, hermanos y hermanas, que esto se llevó a cabo gracias a que estos primeros discípulos siguieron las instrucciones. Hoy día también nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Cristo, especialmente al predicar la palabra de Dios en términos de la sanación de muchas cosas que queremos, en términos de expulsar, hermanos y hermanas, el maligno de la vida de muchas personas, o incluso, hermanos y hermanas, de la vida de cada uno de nosotros. Es importante verlo así. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si hoy tenemos que pensar en algo, en meditación y en reflexión de la palabra de Dios, y sobre lo cual yo quiero que dediquemos un poquito de tiempo, es precisamente, hermanos y hermanas, el versículo 5 de hoy. Vamos a profundizarlo para ver lo que nos dice Jesucristo en su palabra hoy. Versículo 5. Pero donde no los quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Y esto será un testimonio contra ellos. Esto es fuerte, hermanos y hermanas, porque habla sobre un testimonio contra aquellos que no lo quieren recibir. Al que viene en el nombre de Dios, al que hace las cosas en el nombre de Dios y por el poder de Dios. Sacudirse el polvo de los pies será el testimonio contra ellos. Tú y yo, hermanos y hermanas, por lo contrario a ese versículo 5, nosotros no hemos rechazado las cosas de Dios. Por eso estamos aquí hoy escuchando la reflexión de la palabra de Dios. Tú y yo, hermanos y hermanas, gracias al poder de Dios, hemos aceptado la palabra de Dios. Y es bueno recordar, hermanos y hermanas, toda la bendición que ha sido para ti y para mí, hermanos y hermanas, nosotros haber tenido nuestro encuentro con Cristo, ¿sí o no? Medita sobre eso hoy. Qué de bueno ha sido yo haberme encontrado con Cristo, hacerle un espacio a Cristo en mi vida, dejar que Cristo entrara en mi vida. Para nosotros, hermanos y hermanas, Jesucristo, para ti, para mí, Jesús siempre se ha convertido en el modelo de la persona completa. Esa es la perfección. Persona completa, perfecta. ¿Qué quiere decir? A imagen y semejanza de Dios. Jesucristo es verdadero hombre, es la imagen de el hombre y la mujer que Dios quiso crear desde el principio para que sí siguiera con él y tuviera la bendición y todo lo que viene por parte de Dios. Tú y yo hemos recordado, hermanos y hermanas, wow, Jesucristo para nosotros ciertamente es
ese modelo que yo quiero seguir, ese modelo que yo también quiero imitar. Por eso es que lo hemos aceptado. Jesucristo para ti y para mí es una persona realizada. Una persona realizada que sabe manejar el mundo, poner las cosas del mundo en su sitio y sabe manejar también las cosas de Dios, las cosas divinas y darle la prioridad que necesitan. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, la presencia de Dios en nuestras vidas, tú sabes lo que ha creado, un equilibrio, un balance entre el bien y el mal, hermanos y hermanas, entre nuestra vida cerca o lejana de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos buscado, un balance, un equilibrio. Y gracias a Dios que lo hemos tenido, hermanos y hermanas. Dime si tú en muchos momentos no has experimentado ese balance y ese equilibrio. Gracias a la presencia de Dios. Muchos de nosotros hemos experimentado hasta unos momentos de paz y uno dice, caramba, yo no me acuerdo haber pedido a Dios paz, pero yo siento una paz en este momento. ¿Sabes qué? En otros momentos algunos de nosotros somos capaces de dar testimonio de que su presencia en nuestras vidas, en nuestra casa, ha calmado nuestros ánimos de tensos, inquietos, a una paz extraordinaria y a una tranquilidad. Y eso, hermanos y hermanas, nos hace reencontrarnos con nosotros mismos, porque si hay una bendición en las cosas de Dios, es reencontrarnos con nosotros mismos. Y gracias a eso, hermanos y hermanas, tú y yo en nuestra vida podemos proclamar ante el mundo que hemos encontrado momentos de luz donde Cristo ha sido capaz de dispersar las tinieblas para nosotros seguir el camino verdadero, y la presencia de Cristo en nuestra vida nos ha enseñado, mira, este es el camino que hay que seguir, y este camino te libra de la esclavitud, de la dependencia, es camino de libertad y es camino de seguridad. Yo estoy seguro, hermanos y hermanas, que tú y yo podemos identificarnos con todo eso que yo he dicho en algún momento de nuestras vidas. Haya sido porque he leído la palabra de Dios. Nadie ha orado por mí, hasta donde yo sé, directamente, físicamente. O puede ser que alguien haya orado por mí y yo haya experimentado eso. Y fíjate, pueden haber tres situaciones en torno a lo que estamos diciendo hoy. Hay quien alcanza todo eso, hermanos y hermanas, que yo te he dicho hoy y que tú y yo probablemente hemos experimentado, porque Jesús lo ha sanado. Amén. Luego de escuchar su palabra, hermanos y hermanas, y dejarla penetrar en su interior, en una persona que, ¡pum!, sanación por escuchar la palabra de Dios, recibe bendición. Hay quien alcanza todo eso, hermanos y hermanas, porque Jesús, de alguna forma, no obró la sanidad, diríamos nosotros, sino yo simplemente lo que hice fue leer la palabra de Dios, la llevé a mi interior, la hice mía, creí con mucha fe y experimenté todo eso. Eso es un segundo caso, hermanos y hermanas, simplemente porque viví la palabra de Dios, experimenté esa gran bendición. Es el segundo caso. Hay un tercer caso al cual se aplica el versículo 5 de hoy. Hermanos y hermanas, hay quien escucha la palabra, pero cuando no experimenta sanación, hermanos y hermanas, algo distinto pasa en esa vida. Se cierra el corazón, lamentablemente, y la palabra ni el milagro llegan a sus vidas. Y ese es el peligro. Eso es lo que nosotros no queremos vivir, y que nadie lo viva en nuestras familias, matrimonios, asamblea o congregación. Alguien se ha cerrado en el corazón a la palabra de Dios, y al cerrarse a la palabra de Dios, que es primero, y el orden que Dios y Jesús le han dado, no experimenta milagros, hermanos y hermanas. ¿Qué hacemos en esos casos? Podríamos presentar hoy esa inquietud en nuestra reflexión y en nuestra meditación, porque a veces somos nosotros mismos, o a veces puede ser alguien que nosotros conocemos. Quiero concluir hoy, hermanos y hermanas, lo que hemos dicho con algunas preguntas. Número 1, ¿cuán importante es la sanidad para que tú y yo podamos creer en Dios? ¿Cuán importante es la sanidad para creer en las cosas de Jesús? En segundo lugar, hermanos y hermanas, ¿hasta qué punto depende la sanación que Dios puede obrar en mí
o tal vez yo decir que no obró sanidad en mí, de acuerdo a mi pensamiento o entendimiento, para creer o no creer en Dios o en su palabra. ¿Qué peso tiene eso, hermanos y hermanas? Déjame decirte algo, por si estás pasando por eso, o por si alguien está pasando por eso en tu vida. Es importante saber, en la primera carta de Pablo a Timoteo, hermanos y hermanas, en el capítulo 5, versículo 23, Pablo le recomendó a Timoteo en aquella ocasión que se tomara un poco de vino para solucionar un problema estomacal que tenía. Y a cualquier lector eso le resulta raro en la Biblia, porque Pablo no le dijo que orara para sanarse. O Pablo no le dijo, pues mira Pablo, Timoteo, te estoy escribiendo esta carta y luego que yo llegue, te voy a sanar de tu aflicción estomacal. Primera de Timoteo 5:23, Pablo, sabiendo que Timoteo está enfermo del estómago, lo que le dice es, tómate un poco de vino para que se te alivie ese problema estomacal. Pero ni oró por él en la carta, ni le dijo, espérame que te voy a sanar. ¿No te llama eso la atención, hermanos y hermanas? Y ahorita te voy a decir por qué eso pasa y por qué eso no nos puede alejar a ninguno de nosotros precisamente de las cosas de Dios. De hecho, hermanos y hermanas, Timoteo fue uno de los primeros asistentes de Pablo, de acuerdo a la Escritura. Y de hecho, Pablo dice que lo amaba grandemente, hermanos y hermanas. Sentía un amor por Timoteo increíble como su colaborador, importante. Y siempre en la primera carta a Timoteo y en la segunda carta a Timoteo, escucha esto bien porque eso es lo que nos está diciendo hoy también la palabra a cada uno de nosotros. Pablo siempre instruyó a Timoteo que la base tanto de la vida de fe como de la actividad apostólica radica en la meditación y el conocimiento de la palabra de Dios. Primero, ahí está. Pablo mismo, hermanos y hermanas, ¿tú no te acuerdas? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, dijo tener un aguijón en su cuerpo. ¿Te acuerdas tú de eso, del gran aguijón de Pablo en su carne, en su piel, en su cuerpo, y que le había pedido sanación a Dios? ¿Y qué pasó? No la obtuvo. Pablo no fue sanado. Hermanos y hermanas, ¿por qué? Dejó Pablo de creer en Dios, dejó Timoteo de creer en Dios, cumplió Timoteo lo que tenía que hacer, creer en la palabra de Dios. Pablo dejó de creer en la palabra de Dios, se alejó de los caminos del Señor porque tengo una enfermedad, tengo un aguijón, Señor, me duele, me invade, esto me está causando conflicto con mi misión, con mi fe. ¿Dejó acaso Pablo de creer porque el Señor no le quitó el aguijón, no lo sanó? Hermano, Señor no vino en su auxilio. Es más, hermanos y hermanas, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 20, Pablo dijo que había dejado enfermo en Mileto a su colaborador Trófimo. Trófimo estaba enfermo cuando Pablo estuvo visitándolo en Mileto. ¿Por qué no lo sanó si estaba enfermo? ¿Por qué no oró por él si estaba enfermo? Y le dice a Timoteo en la segunda carta, hermanos y hermanas, en el capítulo 44, versículo 20, ¿sabes qué? Trófimo está enfermo. Yo me fui de allí, tuve que dejarlo enfermo. Adiós, cara. ¿Por qué no lo sanó? Entonces, hermanos y hermanas, ¿por qué Pablo no sanó de su aguijón? ¿Por qué Timoteo no oraron por él, por la sanación de su estómago? ¿Por qué Pablo abandona a Trófimo enfermo y lo deja cuando el poder está en él? Hermanos y hermanas, finalmente, tú y yo tenemos que entender algo hoy para el crecimiento de nuestra fe. Los dones, las señales, los signos y los milagros de sanación no los tienen las personas. No se originan en las personas. No vienen con las personas. ¿Ah? Es una autoridad, ha dicho la palabra de Dios hoy, y un poder que Cristo delega. Se origina en Jesús, no en las personas. Se origina en Dios,
no en las personas. Las personas, hermanas y hermanas, lo que tienen es una delegación. Los milagros, la sanación, no son Dios y no son Jesús. El milagro no es Dios. La sanación no es Dios. El exorcismo no es Dios. Eso no es Dios. Esos son signos, hermanos y hermanas. Son señales que llevan hacia Dios y hacia Jesús. Todo eso, hermanos y hermanas, tú y yo lo tenemos que entender para saber ciertas cosas en términos de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nos llevan a Dios. Si tú y yo, hermanos y hermanas, creemos en la palabra de Dios, de donde se origina todo poder, hermanos y hermanas, todo milagro, toda obra, toda sanación, hermanos y hermanas. Si creemos en esa palabra y no hay un sanador que tú conozcas o alguien con el poder de sanación que ore por ti, tú serás sanado. Pues has creído, hermanos y hermanas, en la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo, de aquel de quien se origina el poder. Porque todo cuanto se hace aquí en la tierra, de las cosas divinas para que sucedan, se hacen en el nombre de Dios. Se hacen por el poder de Dios. Creí necesario decir esto, hermanos y hermanas, porque a veces tenemos que evitar estar limitando nuestra bendición porque el cura no está, porque no hay misa de sanación, porque el que ora por los enfermos no lo he visto. Enciérrate. Busca el lugar privado donde Dios te ve. Toma la palabra, ¿no? Lleva esa vida, hermanos y hermanas, de arrepentimiento de los pecados, el buen comulgar, ¿verdad? El amor a Dios y el amor al prójimo, siempre contigo. Y allí, en lo secreto de tu cuarto, a solas con tu Dios, que Dios lo ve todo, ocurrirá la bendición en uno u otro momento. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, con un nuevo evangelio y reflexión y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, hazlo para la gloria y la honra de nuestro Dios y te va a ir bonito. Más que bonito, serás bendecido.